Bueno, vamos a retomar con el panel Uso de datos abiertos en contextos electorales. Damos paso a los dos expositores que ya amablemente subieron al escenario y va a moderar Fabián Werner, director del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO Uruguay. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos acompañan en este panel Leonardo Gómez Berniga, que es coordinador de proyectos de democracia y tecnopolítica en TEDIC, Paraguay. Ana Carolina Alpírez, que es directora de Ojo con mi Pisto, de Guatemala. Valeria Liciani, que es licenciada de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora del equipo de proyectos de participación ciudadana y desarrollo de tecnologías cívicas en Democracia en Red. Y Rafael Piñeiro, que es docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay y doctor en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Va a arrancar Leonardo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es ya un gusto enorme estar con ustedes. Les pido la presentación en pantalla. Antes que nada, presento un poco qué es TEDIC. Tengo una organización de derechos humanos que trabaja derechos humanos y tecnología, que tiene prácticamente 11 años de fundación y creación. Y que, bueno, trabaja en esta intersección y en los últimos años viene trabajando con mucho énfasis en lo que es elecciones y tecnología, desde lo que son estudios y los riesgos de la votación electrónica, como también recientemente algo novedoso que es la propaganda electoral en redes sociales. En nuestros países sabemos que en algunos casos hay más o menos transparencia, hay portales de acceso a la información electoral, al rendimiento de los costos de las campañas, pero también vemos que eso muchas veces se maquilla o existen brechas para poder acceder a esa información de forma amigable e incluso a actores que tienen una formación privilegiada sobre otros. Incluso en los medios de comunicación a veces hay muchas brechas para que los periodistas accedan a esta información y puedan encontrar una relevancia entre el dato de la rendición de cuentas electoral y cómo procesar eso en forma más amigable. Entonces, hoy les voy a mostrar una experiencia que tuvimos. En el 2021 fue el año donde Meta en Paraguay y otros países de América Latina disponibiliza la biblioteca de anuncios y a través de la biblioteca de anuncios un informe de anuncios. ¿Qué permite eso? Ver cuánto invirtió cada página en Facebook en anuncios de corte electoral, político, social. Coincidentemente, en el 2021 hubo una elección, varias elecciones, entre ellos elecciones municipales en Asunción, la capital de Paraguay, donde por primera vez se implementaba el Observatorio Nacional de Financiamiento Político, que obligaba a las candidaturas y a los partidos a disponibilizar en un portal la información de la rendición de cuentas de campaña. Este fue el primer informe que hicimos, donde encontrábamos que aparte no había una regulación de redes sociales, no había un desglose en las rendiciones de financiamiento político, encontrábamos que había una inversión cada vez más creciente y significativa en redes sociales. Aparecía la microsegmentación, aparecían las brechas que existen entre las candidaturas en las inversiones, y este fue como el primer análisis que hacemos en Paraguay. TEDIC desde hace varios años ya, acá Andrés participó, desde el 2015 aproximadamente viene haciendo unos bootcamps de formación intensiva para periodistas, activistas de la sociedad civil, académicos, donde en esa intersección entre derechos digitales y periodismo salen cosas maravillosas. Entonces tomamos esa experiencia que veníamos haciendo mucho ya con datos abiertos, mucho con otros temas vinculados a tecnología y derechos, sumamos esta disponibilidad de información que tenemos desde el 2021 en adelante y juntamos a medios de comunicación. El bootcamp venía siendo algo mucho más de participantes individuales, en esta ocasión, o con uno o dos medios. En esta ocasión dijimos, vamos a sumar a los bootcamp
a los medios más grandes de Paraguay, vamos a pedirle a sus direcciones editoriales que comprometan a sus periodistas a participar y tratar de sacar materiales de relevancia comunicacional, para entender esto que estaba pasando con un montón de disponibilidad de información. Y nos pasó esto. O sea, nos estalló en resultados, en formatos, en medios de comunicación. Estamos hablando de medios que muchas veces son antagónicos entre sí, pero que encuentran la misma relevancia en lo que publicamos y experimentan no solamente un periodismo de gacetilla, que a veces es lo que demanda el tiempo que tiene un periodista, sino también encuentran los propios compañeros periodistas en redacciones del valor de dedicar un tiempo un poco más dedicado y por el otro lado también conectar con otras herramientas. Y esto permite también un abordaje mucho más transversal de la mirada de datos abiertos y permite transversalizar una mirada de derechos humanos en las coberturas, pero también en cómo de las organizaciones damos por sentado que lo que nosotros hacemos es importante o que se nos tiene que entender. No, o sea, el periodista tiene una visión de pirámide invertida donde lo relevante te lo disputas ahí y bueno, eso permite que, por ejemplo, encontremos mucho más abordaje sobre, por ejemplo, la libertad y expresión en redes, los riesgos de la desinformación, la tecnología que se involucra en las elecciones, cómo los datos se manejan en términos de afiliaciones y que personas quedan excluidas, pero también así la tecnología empieza a verse mucho más cercana al contexto electoral. En el 2023, este año, nosotros tuvimos elecciones nacionales muy cruzado por lo que está haciendo la permeabilidad del narcotráfico, el crimen organizado, la amenaza a periodistas, el dinero sucio en la política. Hicimos un primer bootcamp sobre financiamiento político, tecnología y elecciones. El resultado fue que los periodistas se entusiasmaron y empezaron a encontrar el vínculo entre narcos y candidatos en términos de rendiciones de campaña. Y empezamos a extralimitar, no solamente decir es propaganda de redes sociales, sino que ese sea un elemento más o una excusa para que el periodismo encuentre todo un abanico de datos que pueda contar historias. Y este es uno de los ejemplos que tuvimos. Y acá vemos, estos son 2 páginas, uno de los principales medios de Paraguay. Esto fue otra rendición, esto fue a finales de diciembre del 2022, donde también en este diario Última Hora se empieza a desglosar por sector político, por partido, cómo fueron las rendiciones y además aparecen abordajes, por ejemplo, de los países donde corren los anuncios, a veces la extraterritorialidad de estos anuncios, además de los montos y los contrastes. También se hace parte a congresistas que empiezan a discutir la situación, se le obliga a la autoridad electoral a hablar sobre el problema y entonces se instala una capacidad que antes estaba en la sociedad civil y los medios hoy, elección tras elección, lo implementan como un mecanismo de cobertura. Están atentos a los plazos, están atentos a las rendiciones y están atentos a contar las historias también desde una mirada de derecho. Ahí vemos cómo también este año el abordaje fue transversalizado, por ejemplo, en una mirada de género, de cómo hay brechas en las inversiones de mujeres candidatas. Vemos, por ejemplo, la necesidad de una ley de protección de datos personales. ¿Qué tiene que ver financiamiento político, elecciones y que haya o no haya una ley de datos personales? Bueno, eso también aparece. Y aparece, bueno, la relevancia de las campañas en TikTok, entre otras cosas. Estos son algunos recortes nada más de lo que implican estos procesos. Acá van a ver periodistas de distintos medios, activistas, integrantes de la sociedad civil, integrantes de organizaciones que trabajan por el fortalecimiento de la democracia en Paraguay. Y creemos que es una iniciativa y una experiencia animable y replicable en cualquier lugar de América Latina, donde nuestras voces a veces son insuficientes, nuestra fuerza también se ve agotada, nuestros recursos, nuestra forma de entender la tecnología no es el mismo lenguaje con el que otros podrían amplificar, pero bueno, nos invita también a pensar cómo extender estas brechas, o por lo menos reducir las brechas y facilitar la transparencia electoral en contextos cada día más complejos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Leonardo, por la brevedad también. Ahora vamos a darle la palabra a Ana Carolina, que viene de Guatemala. Bueno, y antes de comenzar a presentarme, vengo de Guatemala, el país está en un gran relajo electoral. Te escucho a ti hablar de TikTok, el candidato que ganó las elecciones tuvo un gran apoyo en TikTok. Hoy el Tribunal Electoral anunció que cierra ya el proceso. Sabemos que Bernardo Arévalo va a asumir el 14 de enero, pero yo no sé decirles ahorita bajo qué condiciones. Yo quiero presentarme, mi nombre es Ana Carolina Alpírez, soy periodista y dirijo el sitio que se llama Ojo con mi pisto. Es un sitio que está focalizado en los gobiernos locales. Lo que nosotros hacemos es fiscalizar el uso de los fondos públicos. Somos un sitio de nicho y ahorita en la cobertura electoral nos centramos otra vez en las municipalidades. Combinamos también ese reporteo en calle, buscamos estos datos abiertos, acudimos a portales públicos, presentamos solicitudes de información. Para nosotros, la Ley de Acceso a la Información Pública es una herramienta de trabajo. Enseñamos también a los vecinos a utilizar la ley y trabajamos mucho en la capacitación, en la formación de esta participación ciudadana. A partir de que comenzamos a trabajar con los vecinos, también mejoró la calidad informativa de estas fuentes de información. ¿Cuál fue el panorama en estas elecciones de 2023? Participaron 30 partidos políticos. En Guatemala los partidos políticos brotan como si fueran poporopos, palomitas. Fueron 30. De esos 30 se presentaron 23 candidatos. Y aún así, durante el proceso electoral, el Tribunal Supremo sacó a 3 candidatos que tenían posibilidades de ganar o por lo menos podían quitar ese voto a la campaña oficial. Tuvimos 23 candidatos, también se eligieron 160 diputados, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales. Nosotros tenemos elecciones un solo día, no se parten legislativas, legislativas, poder local, sino todo va junto. Y luego, si no se llega a ganar con esa mayoría, vamos a una segunda vuelta. La primera vuelta fue el 25 de junio, la segunda vuelta se llegó el 20 de agosto con mucha oposición del del Ministerio Público, logramos hacerla, y el 14 de enero va a asumir el nuevo presidente, el nuevo Congreso, y el 15 asumen las 340 corporaciones municipales. Yo quiero hablarles a ustedes de las elecciones locales, que es lo que nosotros trabajamos. Se postularon 3.627 personas para 340 municipalidades. De ese número, solamente 257 eran mujeres. Y de esas 257, 12 se convirtieron en alcaldesas. De esas 12 alcaldesas tenemos una persona que posiblemente no asuma y que termine en la cárcel por un proceso vinculado al narcotráfico. Pudo participar aun cuando el proceso estaba abierto. Participaron 83 comités cívicos. El comité cívico es la única organización que puede postular candidatos locales, no puede postular ni presidente ni diputados. Es una organización que se crea durante el proceso, estamos hablando de enero a marzo, y ya el 26 de junio desaparece. 7 de cada 10 alcaldes, 297 alcaldes de los 340 buscaron la reelección y solamente 7 de cada 10 van a ser nuevos. Toda esa base de datos que fuimos generando durante todo este proceso nos permitió generar 2 sitios de consulta que siguen siendo los más visitados. Uno son los resultados electorales y lo otro, cómo quedaron los partidos políticos con el número de alcaldías. Vamos, que es el partido de gobierno, fue el que ganó la mayor cantidad de alcaldías. Y Semilla, que es el partido del presidente electo, solamente tuvo 2, por ejemplo. En este proceso, cada año electoral, cada proceso, tenemos un compromiso de realizar un
un ejercicio de periodismo de datos a mayor profundidad, que nos toma en promedio 4 meses. Hicimos que fueron 22 alcaldías bajo la lupa. Estábamos hablando de las 22 alcaldías de las cabeceras departamentales. El país está dividido en 22 departamentos con una cabecera departamental y son 340 municipios. Participaron 357 candidatos. Aquí tuvimos que incluir a 6 concejales primeros. Cuando el alcalde, por X y Y razón, no puede asumir, asume el concejal primero. ¿Y por qué los incluimos? Porque ya estaban inscritos y algo pasó y el TSE retiró sus candidaturas. Entonces investigamos a estos primeros. Aquí hablamos, por ejemplo, del caso de un alcalde que existía una orden de extradición contra él. Se inscribió, lo inscribieron, después lo bajaron e igual, él inscribió a su pareja, a su compañera como candidata y ella va a ser la alcaldesa ahora. Este alcalde ya está extraditado. 20 quedaron afuera, 20 candidatos, porque el Tribunal Supremo Electoral retiró a 2 partidos de la contienda. Presentamos 57 solicitudes de información para pedir datos de estas 357 personas a 5 instituciones públicas y toda la información que se obtiene se convierte en bases para que puedan ser descargadas. Nosotros lo llamamos como una invitación a explorar y promover ese voto informado. ¿Qué quiere decir? En cada cabecera departamental ustedes podían pinchar y van a encontrar los nombres de los candidatos a alcalde y toda la información pública que se había encontrado. Tienen también con cuántos candidatos se estaba compitiendo y el presupuesto municipal. En la siguiente pueden ver ustedes las 4 bases de datos en las que uno podía descargar esa información. Aquí ven ustedes las historias que contamos. Por ejemplo, gobernar con ironía. Cuando uno tiene 23 candidatos a alcalde, o sea, ¿con qué cantidad de votos va a asumir el alcalde? En esos, por ejemplo, son 13%. Ahora, ¿en qué momento o cómo se gobierna un poder local con un 13% de representatividad? Las edades. Este alcalde tiene 86 años. Si hubiera ganado, entregaría el poder cuando tuviera 90 años, por ejemplo. Las planillas municipales, cuando uno empieza a investigar, resulta que los candidatos a alcaldes que saben que no van a ganar, pero sí tienen posibilidad de integrar un consejo municipal. Entonces, ¿qué hacen? Nombran a su esposa, a su esposo, a su hija, algún familiar para que entre al consejo municipal. Y de esa forma tienen la información que ellos requieren para cualquier otra cosa. O bien, el uso de las municipalidades como una tabla de salvación para los diputados. Legalmente, el salario de un diputado, un alcalde lo puede triplicar legalmente. Entonces, ¿cuál es el interés que migran de un grupo hacia otro? ¿Qué resultados tuvimos de esta investigación? El 59% de los alcaldes o exalcaldes enfrentaron alguna solicitud de antejuicio. Quiere decir que se cuestionó su función pública y hay un proceso legal. Hay que quitarle la inmunidad para poder ser investigados. 4 de cada 10 alcaldes tienen una historia judicial que contar. Sus casos figuran en el organismo judicial. 4 de cada 10 han sido proveedores del Estado. La ley electoral, cada proceso electoral se cambia y antes un proveedor del Estado tenía prohibido ser candidato, ahora se permite, toda vez no haga negocios con su propia municipalidad. Pero de esto se desprenden otras historias. El día de mañana vemos cómo la empresa de este alcalde no trabaja acá, pero sí en el vecino. Y el vecino le manda a su empresa a trabajar en lo local. El 20 de los 22 alcaldes querían reelegirse, estamos hablando de las cabeceras departamentales, que son las que tienen mayor recurso. Al final solamente lo lograron 6 y creemos que es mucho de ese trabajo del voto informado. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de esos 3 procesos? Y quiero centrarme propiamente en los datos, que es lo que nosotros buscamos. Y insisto mucho en la Ley de Acceso a la Información. La nuestra es una ley del año 2008 que estaba trabajando bastante bien, pero en los últimos años las cosas están cambiando. Primero, ha habido un cierre de las fuentes informativas.
Lo otro que es muy importante, una negativa también a proporcionar la información que se solicita. Nos dan la información parcial. Cuando se requiere, hay que presentar recursos y luego de estos recursos, si queremos también seguir un grado de una instancia superior, requiere abogados y pagos que no los podemos cubrir como periodistas. Y hablo del tercero, que es la toma de instituciones. Cómo poco a poco las mismas personas que ahorita están manejando todo este proceso electoral fueron tomando las instituciones que antes eran un aliado para cuando hablábamos de la ley de acceso a la información pública. El Ministerio Público, por ejemplo, ahora nos exige, si yo quiero solicitar los datos de un alcalde en función pública, o llevo una orden de juez, o llevo una carta de este alcalde donde autoriza que yo lo pueda investigar. Y luego también nos limitan qué es lo que nos puedan entregar. Hemos hecho 3 ejercicios de periodismo de datos en 3 procesos diferentes y cada vez la información es menos. En la primera, era otra administración, sí logramos todo lo que se requería y en los otros 2 procesos ya no. Esto nos llevó a presentar una acción de amparo en contra de la fiscal general. Fueron 2 años, perdimos la acción de amparo. Queríamos llevarlo a una instancia superior para poder llevarlo a nivel internacional, pero ya, económicamente pues ya no podíamos seguir con ese proceso. Entonces ahí quedó. El Procurador de los Derechos Humanos. En Guatemala, el Procurador es el garante de la ley y tiene la Secretaría de Acceso a la Información Pública, que siempre había sido un aliado cuando hablábamos de información. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esa acción de amparo que presentamos, tuvimos el acompañamiento legal de la institución para poder presentarlo. Hoy ya no. Es un nuevo procurador que se eligió bajo este gobierno, ya no tenemos ningún apoyo acá. Yo les digo, la ley de acceso a la información es una herramienta de trabajo, pero que se busca debilitarla. ¿Y por qué les digo? Cierro porque no pasa nada. ¿Qué quiere decir? Algún funcionario incumple la ley y no pasa nada. Alguna oficina de información pública no da la información y no pasa nada. Entonces, si no pasa nada, las instituciones se debilitan y los funcionarios se aprovechan de ello. Solamente cierro, esta es nuestra frase, el pisto de Guatemala es nuestro pisto, es ojo con mi pisto y muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora le damos la palabra a Valeria, de Argentina. Bueno, hola a todos y todas. Mi nombre es Valeria Liciani, yo soy la coordinadora de proyectos de Democracia en Red y hoy les voy a contar sobre un proyecto que se llama Me Representa. Me Representa es una plataforma que busca sistematizar y compilar toda la información relativa a las elecciones de 2023. ¿En qué contexto? Empiezo con un meme para contar algo que nos pasa mucho en Argentina, pero creo que pasa en toda la región. Hoy en día, si una se quiere informar, quiere saber dónde votar, qué pasa si no votás, qué pasa si votás en las primarias, pero qué pasa si no votaste en las primarias, pero querés ir a votar a las generales, tenés que sentarte y googlear. ¿Querés saber qué propone un candidato? Entrás a sus redes sociales, encontrás videos de 40 minutos en donde tiene propuestas, entrás a su página oficial, encontrás un PDF de 80 páginas en donde también tiene propuestas y con suerte no se contradicen. Con suerte no se contradice lo que dicen en un medio con lo que dicen en otro. Entonces, el gran desafío y el objetivo de Me Representa es compilar esta información de fuentes oficiales y confiables para ayudar a la ciudadanía a pensar su voto. Nuestro eslogan, vamos a decir, de este año fue "El futuro no es un misterio", porque queremos concientizar a la ciudadanía de la importancia de su voto y la importancia de que sea un voto informado. Entonces, por eso facilitamos esta herramienta. Estamos en un contexto de muchísima información y muchísima desinformación.
y eso lo queremos combatir con la herramienta. Ahora yo le tiré la frase a Flor, mi compañera, para que reparta, o bueno, cuando termine, va a repartir unas cartas de tarot que tiene que ver con la campaña de comunicación del proyecto y tiene que ver con esta lógica de que el futuro no es un misterio y de que nuestros votos cuentan. Perdieron las cartas, ya las tendrán, no importa. Entonces, ¿qué hicimos en concreto? Digo, ya les conté el sentido de la herramienta. ¿Cómo lo hicimos? Juntamos muchísima información y la mostramos en distintas secciones. La verdad es que tenemos como 2 grandes bases de datos y muchas formas de acceder a la misma información. Por un lado tenemos la sección de candidatos, en donde podemos elegir un candidato, una candidata, tanto al Poder Ejecutivo Nacional como Poder Legislativo Nacional. Teníamos diputados y senadores en Argentina y podías elegir, básicamente tocabas la carita de la persona y entrabas como a su currículum. Lo que hicimos también fue la posibilidad de comparar candidatos. Entonces, si estás entre 2 y querés saber en su bio, en su vida personal, cómo se diferencian, los podés comparar eligiendo candidato 1 y candidato 2, como vemos acá. Otra cosa que mostramos y otra sección de la plataforma es la de propuestas. No solo mostramos la información de los candidatos, sino que también queremos mostrar qué es lo que proponen. Ahora les voy a contar un poco sobre la metodología y sobre cómo buscamos la información y cómo la sistematizamos, pero una cosa que les quiero contar es que nosotros elegimos ciertas temáticas que son relevantes en Argentina, que están en agenda, que se hablan en medios de comunicación. Hicimos un par de encuestas, abrimos la cajita de preguntas en redes sociales y salió que estos son los temas que están medio en boca de todos y analizamos las propuestas en esta clave. Entonces, uno puede elegir, puede ver por partido o comparar distintos partidos. Uno elige un partido y ve las propuestas de ese partido por tema. O bien vas a comparativa y podés desplegar un tema y desplegar más de un candidato. En este caso hay 2, podés tener desplegados todos, podés ver uno solo y te sirve para tener una idea general de, bueno, qué proponen 2 personas o 3 personas distintas sobre el mismo tema. Ahí ven que hay 2 botones en la propuesta. Uno es acceder a la propuesta completa y otro es la fuente oficial. En todos lados nosotros dejamos de manera explícita cuál es la fuente, o sea, de dónde estamos sacando esto que ponemos ahí. Porque además es un recorte. Nosotros elegimos temas, los candidatos probablemente proponen cosas de otros temas que quizás no estamos abordando. Otra manera de acceder a la información, un poquito más lúdica, es en la sección de juegos. Hicimos 5 juegos, pueden entrar, no les voy a contar uno por uno porque me matan con el tiempo, pero, por ejemplo, tenemos un quién dijo, en donde se puede acceder a las propuestas, pero jugando a quién dijo o quién propuso tal cosa. Un verdadero o falso, una trivia con información más histórica de lo que son las elecciones en Argentina. Y por último, otra sección es la de, como nosotros le decimos, ABC electoral, que es como un preguntas frecuentes. Tenemos preguntas frecuentes como qué se vota, quiénes votan, qué pasa si no voto, o sea, las preguntas que nos hacemos todos nosotros y nosotras en nuestra casa y que las vamos a googlear. Bueno, las pueden encontrar acá, también con respuestas de fuentes oficiales. ¿Y qué es lo más importante para mí o lo que yo hoy les quiero contar? Que, por un lado, la herramienta es de código abierto, o sea que cualquiera la puede replicar. La herramienta tiene de manera pública los datos. Si ustedes acceden en un botoncito que dice datos, pueden descargar 2 CSV. Uno con toda la información de las candidaturas y otro con toda la información de las propuestas. Y en este sentido, nosotros nos encontramos con un montón de desafíos que ahora les voy a contar y sistematizamos una metodología también. Buscamos que sean fuentes oficiales, buscamos mostrar la información de manera rigurosa, pero sencilla para la ciudadanía,
Y creemos que por eso también es una metodología abierta lo que brindamos. Ustedes, digamos, en cualquier país creo que se puede replicar una metodología similar a lo que hicimos en Me Representa o se podría replicar en otro tipo de elección. Nosotros este proyecto ya lo hicimos en 2021, que tuvimos solo elecciones legislativas. Este año se repitió con elecciones también del Poder Ejecutivo a nivel nacional y local. Entonces, tomamos lo aprendido de la metodología de 2021 y lo ajustamos. Bien, ¿cuáles fueron los mayores desafíos que encontramos? Nosotros tenemos en Argentina PASO, que son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que es básicamente donde se eligen quiénes van a ser los candidatos. Había 27 candidatos o candidatas a presidente, por ende teníamos 27 candidatos o candidatas a vice, por ende también teníamos 27 propuestas. Había 200 candidatos a senadores, más o menos, y como más o menos 2.500 a diputados. Estamos hablando de como 2.800 personitas sobre las que teníamos que sentarnos a buscar información y muchísimas personas que no existen en Internet, no tienen una huella digital. Es muy difícil rastrearlas. Entonces, hicimos ese trabajo o intentamos hacerlo, lo que pudimos abarcar. Seguimos algunos estándares, trabajamos en alianza con SocialTIC y ellos nos pasaron un estándar que nosotros adaptamos a nuestro caso. Entonces, toda la información de nuestros candidatos está sistematizada de la misma forma. Es decir, tenemos la misma información para los candidatos que buscamos información y toda sigue ciertos criterios. ¿Cómo poner las redes sociales? Bueno, que siempre tenga una barrita en tal lugar, que termine, digamos, como tratar de tener un estándar que se pueda replicar también. Y otro de nuestros grandes desafíos fue trabajar con las propuestas. Les conté que teníamos 27 precandidatos a presidente, por ende teníamos 27 propuestas que mostrar. ¿Qué hicimos? Y el mayor desafío era mostrar fuentes oficiales. ¿Y de dónde salen las fuentes oficiales? Nuestro primer impulso fue ir a las propuestas que se presentan ante la Cámara Nacional Electoral, en donde todos los partidos están, o todas las listas, están obligados a presentar una plataforma electoral. Lo que nos encontramos es que en la mayoría de los casos, estas plataformas electorales resultan más declaraciones de principios y no tanto un plan de acción concreto de cómo se va a hacer lo que se quiere hacer. Encontramos que una propuesta es mejorar la educación. Bueno, no me estás diciendo nada, la verdad. Y ahí descubrimos que, claro, la verdad es que los partidos o las listas no priorizan lo que presentan ante la Cámara Nacional Electoral. Lo ven como un requerimiento más al momento de presentarse a elecciones, tienen que dar un checklist larguísimo, y van y presentan el primer PDF que más o menos pudieron escribir. No es así en todos los casos, pero sí fue en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué hicimos? Como primera fuente usamos la página web del candidato o candidata. Si no había nada en la página web, ¿qué nos pasó? Fuimos a la página del partido. Y si no había nada en la página del partido, ahí sí íbamos a la Cámara Nacional Electoral. Y nos encontrábamos con esto. Estos tres son cosas que ni siquiera se pueden copiar y pegar. O sea, es una foto de algo impreso. Entonces nosotros nos tuvimos que sentar, leer las propuestas, sistematizarlas por tema y subirlas a un CSV. Un CSV que hoy en día está disponible y que también hicimos un llamado abierto a la comunidad de datos que quiera entrar y jugar con la data. Si quieren hacer una nube de palabras o lo que se les ocurra, seguramente van a ser mucho más creativos que yo. Y nos parece que esto es importante, poder disponibilizar la información. Por un lado a la ciudadanía, pero por otro lado a la comunidad de datos que pueda acceder a la información que quizás no va a poder procesar si está toda en PDF, tenerla en un formato más feliz. Y para cerrar, hay dos caminos. Yo tenía que cerrar con un meme. Hay dos caminos, y uno es seguir como seguimos, y otro es tomar todos estos aprendizajes, todas estas dificultades con las que nos encontramos, y tomarlo como un aprendizaje y como una oportunidad.
En ese sentido, los invitamos a entrar a nuestra plataforma, a descargar los datos, a jugar con esos datos, a encontrar patrones, cualquier hallazgo que encuentren y que nos quieran compartir, y sobre todo a replicar la herramienta y la metodología en sus países o en la elección que quieran replicar esto. Así que muchísimas gracias. Ay, era un GIF, claro. Bueno. Muchísimas gracias. Ahí está mi mail, mi cuenta de LinkedIn y las redes sociales de Democracia en Red por cualquier cosa. Gracias, Valeria. Les recuerdo que después de Rafael vamos a tener unos minutos para preguntas, así que si ya se les fueron ocurriendo alguna o les surge alguna después de la presentación de Rafael, va a haber un espacio para hacerlo. Rafael. Hola, gracias, Fabián. En primer lugar, gracias a Tania da Rosa por la invitación. Me parece que este tipo de actividades es muy relevante. Yo en principio pensé en contar la experiencia que tuvimos con el trabajo que hicimos en 2014 con el financiamiento, con las declaraciones de los candidatos en la elección nacional de 2014 en Uruguay. Fabián lo hizo para 2009 antes, Nani lo hizo para 2019, pero como es una cosa que está vieja, eventualmente si la quieran ver está todavía a disposición. Es un trabajo para tratar de ver algunas cosas en términos agregados sobre cómo son esas declaraciones, ver problemas que tienen en esas declaraciones, y tiene una herramienta de visualización de las donaciones privadas que permite hacer redes entre candidatos que están unidos por un mismo donante o donantes que están unidos por un mismo candidato. Todas cosas que, dado como son las declaraciones de gastos e ingresos de los candidatos en Uruguay, no son posibles cuando uno entra a la página de la Corte Electoral, que es donde están alojadas, y se enfrenta a los PDFs. Lo primero, entonces, es el nombre de la mesa es sobre datos abiertos y procesos electorales. Bueno, en términos de financiamiento, hablar de datos abiertos en Uruguay es como un eufemismo, ¿no? Estos PDFs con los que tiene que trabajar Valeria, bueno, son con los mismos PDFs que uno se enfrenta cuando tiene que ver las declaraciones de gastos e ingresos. Eso en realidad será, en el mejor de los casos, publicitar la información, pero está muy lejos de que eso pueda constituirse en datos abiertos. Ahora, es sustantivo pensar en cómo esta revolución de los datos, sea tanto en términos de aumento de la cantidad de datos como en términos del aumento de la capacidad de procesamiento, impacta sobre los procesos políticos y los procesos electorales en particular. Las campañas políticas obviamente tienen que pensarse como procesos de información, ¿no? Y acá, digamos, hablo más desde el lado de investigador sobre procesos electorales, ¿no? Las campañas electorales son procesos de comunicación, ¿no? Y en esos procesos de comunicación, lo central es la información con que cuentan los ciudadanos para decidir, ¿no? Y los ciudadanos no tienen mucha disposición o recursos para invertir en informarse, ¿no? Y si es un insumo importante para decidir a quién votar o para, luego de las elecciones, rendir cuentas a quienes finalmente son electos, ver quiénes los financiaron para ver si responden a sus electores o si responden a quienes donaron para sus campañas, bueno, poder acceder a esa información con facilidad es central para poder construir decisiones colectivas de calidad, ¿no? Básicamente, el problema que tenemos es que la información es un bien público, ¿no? El problema es que a partir de esos datos hay que construir esa información, que es un bien público. Y como sabemos, los bienes públicos lamentablemente se producen menos de lo que se deberían producir, ¿no? Acá tenemos 3 ejemplos, podemos sumarnos nosotros 2 y decir que tenemos 5 ejemplos de personas que nos dedicamos a producir bienes públicos
muchas veces a costa nuestra, ¿no? Y obviamente deberían ser muchos más los que producen esos bienes públicos para que la dotación de información fuera suficiente para que la gente, con los pocos recursos que tiene para informarse, pudiera informarse de la mejor manera. Entonces, esto primero, que para mí es importante, que es considerar la información como un bien público, depende entonces, para que esa información sea suficiente en los procesos electorales, que sea subsidiada por la sociedad. Yo creo que estamos muy lejos de que el Estado, por lo menos en nuestros países, avance en el proceso de financiar a organizaciones no gubernamentales, al sector académico para que produzca este tipo de información. Es verdad que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Uruguay tiene algún fondo de trabajo con datos, pero estamos lejos de que ese subsidio sea suficiente. Creo que esa discusión es una discusión que políticamente debería darse desde quienes militan o son activistas de la importancia de los datos y de la generación de información a partir de los datos. Pero hay una cosa que sí el Estado debería comprometerse a hacer, que es a no aumentarnos el costo del trabajo que nosotros hacemos para la generación de bienes públicos, ¿no? Y en este sentido, enfrentarse con un PDF cuando la información debería estar en otro formato es lo mínimo que deberíamos pedir, ¿no? No nos subsidien, pero al menos bájennos, no nos generen costos adicionales, ¿no? Porque en realidad, si como agentes de gobierno o instituciones públicas están trabajando en ese estándar, lo único que están haciendo es entorpeciendo, ¿no?, la posibilidad de generación de bienes públicos que ni siquiera ellos están financiando. En este caso, la Corte Electoral en Uruguay debería hacer un esfuerzo mucho más grande que lo que hace en términos de las declaraciones que divulga y el formato en que se divulgan esas declaraciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, obligar, que es el otro problema que uno encuentra cuando se enfrenta a esto, es obligar a que esa información esté bastante más estandarizada que lo que está, ¿no? Se podría avanzar muchísimo en términos de la estandarización. Nuevamente, ¿no?, lo que hizo Valeria necesita de estandarización y a los candidatos se le podría pedir que estandaricen mucho más, ¿no?, que hagan un poco más de esfuerzo si en realidad lo que quieren es comunicar, por ejemplo, sus propuestas. Entonces, me parece que es un primer componente de la discusión que a mí me parece muy importante. No pedimos que subsidien, pero al menos que hagan el esfuerzo que deberían hacer para que los costos de quienes nos encargamos de producir ese tipo de información, que es fundamental para los procesos electorales, sea al menos no tan alto. Lo segundo de lo que yo quería hablar es de por qué es necesaria la participación de la academia, de la sociedad civil y de la prensa en estos procesos de generación de información en las campañas electorales. Y ahí, de vuelta, voy a hacer una referencia a lo que nos pasó a nosotros o a la experiencia que tuvimos cuando trabajamos con las declaraciones de ingresos y gastos, que es que las entidades públicas, sobre todo las que están referidas al control, se dedican exclusivamente a controlar lo que la legislación les indica que tienen que controlar. En el caso de la Corte Electoral ni eso, pero hagamos la ficción como que se hace. Bien. El tema es que eso no necesariamente, ¿no?, las entidades jurídicas que están obligadas a presentar informes sobre sobre quiénes donan, sobre en qué gastan, no necesariamente representan las entidades políticas que son los actores que en verdad participan en el proceso electoral, ¿no? Simplemente para dar un poco de contexto con esto, los que están obligados a presentar declaraciones de gastos e ingresos en las campañas electorales
son las fórmulas presidenciales, las listas al Senado y las listas a diputados, ¿no? Nosotros tenemos una circunscripción nacional para la elección de senadores y 19 circunscripciones departamentales para la elección de diputados. Esto quiere decir que hay algo así como 500 y algo de agentes que tienen que declarar ingresos y gastos. Ahora, esos agentes que son autónomos para la Corte Electoral, en realidad no lo son en términos políticos y tampoco lo son para la gente, para los ciudadanos, ¿no? Al ciudadano no le interesa solo cuánto gastó la lista diputado de la fracción tal, del partido tal, en la circunscripción tal. Al ciudadano lo que le interesa es saber cuánto una fracción nacional de un partido gastó en las elecciones o quiénes le pusieron a esa fracción nacional, ¿no? Ahí, para proveer esa información, la Corte Electoral no lo va a hacer porque la Corte Electoral ni siquiera toma en cuenta esa estructura de coordinación política que existe, pero sí es una información relevante, tanto para los ciudadanos, que los únicos que podemos procesar esa información porque tenemos algún tipo de interés o creemos que esa información tiene utilidad para los ciudadanos, somos quienes agarramos esa información de datos abiertos o esa información, digamos, pública y la convertimos en una manera que tenga sentido para las personas. ¿Qué quiere decir esto? El trabajo que hace la Corte Electoral puede llegar a ser razonable para sus cometidos, pero claramente es insuficiente para las necesidades de información respecto a el tema que en este caso le toca controlar. Entonces, simplemente para cerrar estas dos cuestiones, en términos de síntesis, no sé cómo voy con el tiempo, liquido. En primer lugar, me parece que hay que exigir mucho más que lo que exigimos, sobre todo en temas sensibles, ¿no? Y todos estos temas que hacen a los procesos electorales, el estándar de lo que hacen los gobiernos y los estados está muy por debajo de lo que debería ocurrir, y eso genera un aumento de costos que claramente parece orientado a perjudicar la generación de información mucho más que a desarrollarla. Y en segundo lugar, es una actividad, la de generación de información, más allá de la que provee por defecto el Estado, las agencias públicas, porque muchas veces las entidades jurídicas o reconocidas jurídicamente en los procesos electorales no son necesariamente las que tienen sentido político y sobre las que hay que generar información. Bueno, gracias Rafael y gracias a todos por ceñirse al tiempo. Tenemos unos minutos para hacer preguntas. Si hay alguien por ahí que se anime a empezar. Si no, yo tengo una preparada, pero bueno. Sería mejor que viniera el auditorio. No veo a nadie. No se peleen. Ahí hay una. Muchas felicidades a todos, muy interesante lo que plantean. Me llamó mucho la atención lo que planteaba Valeria en relación a una especie de estándar en el tema de datos electorales que habían tenido una colaboración con Socialtic. Mi pregunta va si se pudo generar una colaboración a nivel nacional con otras organizaciones que pudieran consumir esta información, medios de comunicación, y también pensando a futuro un histórico, porque cuando pasan las elecciones se nos olvida y volvemos a pensar hasta los siguientes 4 o 6 años, depende del país, en estos datos, pero se puede ir construyendo alrededor de esto mucha información. Entonces sí, plantearlo esto, y felicidades a todos, muy, muy interesante. Hola, a mí se me ocurren preguntas para cada uno, pero como para no tomarme el tiempo, me interesó mucho lo que contaban de TEDx sobre el tema de lo que se reporta en gastos, por ejemplo, en redes sociales.
Yo también estuve mirando, en Chile hay candidatos presidenciales que reportan 0 gasto, lo cual es poco creíble. Y si uno lo compara con lo que te dice Meta, Meta también considera propaganda electoral algo que va mucho más allá de lo que nuestra ley considera. Por ejemplo, campañas que hacen organizaciones de la sociedad civil para informar. Por ejemplo, quizás lo que ustedes hubieran hecho con Me Representa, Meta a veces lo toma como propaganda política. Entonces, un poco cómo logran ver eso, porque además yo he visto que muchas veces como que se externaliza la campaña digital, lo hacen agencias que no transparentan cómo hacen esas campañas, sino que cuando dices, me gasté 100 en esto, pero no dices qué hiciste. Entonces, si ustedes tienen como esa información o lograron cruzar esa información. Y lo otro que también me parece interesante, cruzándolo con la pregunta anterior, es nosotros tenemos obligación en Chile de los candidatos presidenciales de dar un programa al servicio electoral, pero no, por ejemplo, candidatos al Congreso. Entonces, ¿cómo se podría hacer después quizás estandarizar esa información de qué proponen y cruzarlo después quizás con sus votaciones en el Congreso o los proyectos que proponen para ver si hay sintonía con lo que dicen y lo que hacen? No sé si ese desafío también lo tienen por ahí visto, porque me parece también como bien interesante para rendir cuentas. Gracias. Si no hay nadie más, ya pasamos a responder estas dos y eventualmente, si nos queda tiempo, alguna otra. Valeria, ¿querés empezar vos? Primero, un comentario sobre lo que decías vos. Tuvimos mucho problema con el tema de pauta. Queríamos pautar ciertas publicaciones en Meta y lo tomaba como campaña política. Y siendo que somos una organización de la sociedad civil no partidaria y que mostrábamos información de fuentes confiables, verificadas y transparentes. Así que sí tuvimos problemas con eso. Voy primero con la pregunta del estándar. En realidad, le tendría que pasar el micrófono al ruso. Solo contarte que nosotros trabajamos específicamente con la búsqueda de información de candidatos en alianza con SocialTIC, y SocialTIC sigue un estándar que se llama Popolo, que es un estándar internacional. Nosotros jugamos un poco con eso. ¿Me escucha? Tomamos ese estándar y lo adaptamos un poco a lo que nosotros queríamos mostrar según lo que creíamos que la ciudadanía quería o necesitaba ver. Así que como que nos manejamos con cierta cintura, pero sí una de las apuestas a futuro es seguir profundizando sobre ese estándar. Y en 2021 trabajamos también con ese mismo formato de datos. Entonces tenemos la base de 2021, tenemos la base de 2023. Ambas bases están con el mismo formato. Entonces se puede hacer como un rastreo. Y por último, con respecto a la pregunta que hacías vos, nosotros en 2021 tuvimos elecciones únicamente legislativas y quisimos hacer un juego entre cómo votaron determinados partidos sobre determinadas leyes en el Congreso y qué se propone. O sea, por un lado mostrábamos qué proponen, porque sí, como decías que pasa en Chile, nosotros, digamos, ante la Cámara Nacional Electoral hay que presentar plataformas electorales de todas las listas. Entonces, las listas vienen con Poder Ejecutivo Nacional y atrás viene el Poder Legislativo Nacional. También pasa con Poder Ejecutivo Local, que presenta sus propuestas de sus plataformas electorales. No me quise meter ahí porque es otro tema, pero pasa que lo presentan no ante la Cámara Nacional Electoral, sino ante el poder, digamos, del poder local, la Cámara Electoral de cada, de cada distrito. Entonces es bastante complejo porque hay que empezar a rastrear, ahí digamos, el googleo es infinito, básicamente. Y como para concluir, es bastante difícil machear entre propuestas electorales a nivel legislativo y cómo votan los partidos, porque tenemos un montón de bloques, o sea, partidos que entran como alianzas partidarias, que están en bloques y que se terminan fragmentando. Entonces, desde lo metodológico, es medio tirado de los pelos. Hicimos una metodología en su momento, no era tan rigurosa científicamente. Es bastante difícil hacer un match entre las listas nacionales actuales y cómo está conformado el Congreso. Buenísimo.
En respuesta, y concreto porque ahí ya nos avisan lo del tiempo, sí, hay un subregistro importantísimo en las rendiciones de financiamiento político. En Paraguay lo que pasa es que el candidato no detalla en qué red social se hizo el anuncio. Está mediado por las empresas no detallan los anuncios que se hicieron. Y por el otro lado, no se declara cuál es la página oficial. Que capaz en Chile lo hagan, capaz en Argentina lo hagan, pero en Paraguay el candidato no declara en de qué redes se hace cargo al momento de gestionar. Sin embargo, Meta sí le pide declaración de responsabilidad y en las declaraciones de responsabilidad a veces aparecen empresas, a veces aparecen particulares y a veces aparecen los candidatos. O sea, según una idea internacional, hay 12 países en el mundo, de todos los que hay, que tienen una regulación sobre redes sociales y elecciones. Y meten a Paraguay, por ejemplo, en ese ranking. Sin embargo, en Paraguay la red social está regulada como una obligación en la rendición de gasto en una categoría de pautaje en redes. Pero ¿qué pasa cuando en las redes sociales en verdad la publicación es orgánica? ¿Qué pasa en TikTok cuando no haces anuncios? ¿Qué pasa en Twitter? ¿Qué pasa en YouTube? O en otros lugares donde tenés un equipo de producción y no estás detallando ni el volumen, ni si hay segmentación, ni qué tipo de anuncios, ni si no hay auditoría sobre eso. Entonces creo que una de las grandes tareas pensando en la estandarización de datos electorales es también ver qué estándares necesitamos forzar a que las autoridades electorales exijan y predispongan tanto para el protocolo de inscripción y exigencia al financiamiento político y rendición de candidaturas, pero también a disponibilizar archivos sobre el proceso electoral. Porque lo que está pasando es que nosotros lo que hicimos, por ejemplo, es desarrollar un script que lo que hace es descargamos todas las, Meta disponibilizó recientemente una sección para ver las segmentaciones de las páginas. Entonces, claro, pero te da un tiempo limitado de 90 días para que lo descargues. Entonces, guardar manualmente o con un script, scriptear, digamos, guardar cada página en HTML y después hacer correr otro script que te diga qué candidato usó segmentación detallada. ¿Y por qué es importante que nosotros hagamos un control de segmentación detallada? Porque hay base de datos de personas que puedan tener mora o deuda o estén en un sistema que pervierta en algún sentido las campañas electorales y que no hay ningún control. Entonces, sí necesitamos apuntar hacia un estándar sobre eso y hay un subregistro que va a seguir en la medida que las plataformas sigan también con una doble vara. En Brasil o en Argentina, Google te disponibiliza el candidato y la inversión. En Paraguay no hay ningún dato de que rinda Google y bueno, en Chile tampoco. Entonces, también tenemos que exigir que las plataformas son cómplices de esa degradación democrática que hay porque es un caudal de dinero que se mete ahí de una forma incluso muy oscura. Bueno, estamos unos minutitos pasados, así que les agradezco mucho a los expositores, Leonardo, Valeria, Ana y Rafael, por compartir sus experiencias, a ustedes por escucharlos y bueno, nos seguimos viendo en estos días por acá. Muchas gracias.